1, todo el equipo que trabaja para ustedes. Los saluda, la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, el control César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañar a María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en nuestro país y el mundo. Comentábamos en horas de la tarde que la OPS advirtió que todavía no puede confirmar el pago completo de Venezuela para acceder al mecanismo COVAX. Esta es una declaración que corresponde a Ciro Ugarte, él es director de emergencias de salud de esta organización. Él dijo que todavía no pueden confirmar que Venezuela haya pagado los 10 millones de dólares que adeudaba a COVAX, el mecanismo internacional para la distribución de vacunas contra el COVID-19, pero dijo más este funcionario de la OPS, y habrá que ver si el régimen de Nicolás Maduro actuó en consecuencia. Él aseguró que en tanto ellos reciban información oportuna, completa, detallada, podrán hacer mejor su trabajo para el bienestar de los venezolanos, y esto con relación a tantos temas, incluyendo el número de personas que han sido vacunadas, que han sido inmunizadas en nuestro país. De hecho, él tuvo que, hacerse de cifras, de fuentes oficiales, decía él, es decir, de páginas web, por lo que pudimos entender en esa declaración, para advertir que según la información que ellos manejan, que insisto, no es oportuna, completa y detallada, 364.000 personas en Venezuela habrían sido vacunadas con los biológicos, el ruso de Sputnik V y la china de Sinopharm. Sin embargo, no se sabe exactamente quiénes, ni además si han recibido la primera dosis y cuántas personas la segunda. En todo caso, avanza el proceso de vacunación en nuestro país de una manera, hay que decirlo, muy desorganizada, y ojalá, nos han dicho que hay una reunión el viernes, había una reunión convocada este viernes, bueno, finalmente reine la cordura y escuchen a las sociedades científicas, las academias, a los expertos de nuestro país, que los hay y muchos, de extraordinaria calidad, para que se organice este proceso de inmunización masivo en nuestro país. Las imágenes en Corposalud, en Aragua, en Maracay, bueno, indescriptibles, cientos de personas que acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo personas de la tercera edad, bueno, en medio de grandes aglomeraciones, y estamos en medio de una pandemia, es decir, todavía avanza la enfermedad. De eso hablaremos seguramente, bueno, en los próximos días, sin duda alguna. Colombia reabrió finalmente la frontera con Venezuela. Esto va a ocurrir, es un proceso que va a ocurrir de forma gradual, según lo advertían las autoridades colombianas, incluyendo el director de Migración, y, si me permiten, lo sorprendente es que el régimen de Nicolás Maduro, bueno, rechazó esta decisión. Ellos dicen unilateral de Colombia de reabrir la frontera. Hizo un llamado el canciller de Nicolás Maduro a Iván Duque para avanzar en la coordinación bilateral de las medidas de seguridad comerciales y sanitarias, y lo cierto es que la gente está desesperada. Lo que vimos ayer, los testimonios, incluso personas que no le permitieron acceder a territorio colombiano, y lo están haciendo por necesidad, en muchos casos por necesidad de salud, de servicios médicos, medicinas, en fin, en medio de la pandemia de coronavirus. En este contexto, bueno, se nos dijo que hay una comisión, una delegación de Noruega en nuestro país para avanzar en una posible negociación, una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, el que ofreció los detalles fue el propio Maduro, y habló, por cierto, de, bueno, las condiciones que él va a poner, y agregó una más, que esto tiene que ser público, que todo el mundo lo debe conocer. Un asunto que quedó claro: no ayuda inicialmente para ningún proceso de esta naturaleza, al menos así lo hizo saber el gobierno de Noruega en los diálogos que fallaron, que no tuvieron éxito en 2019. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio. Con ella vamos a hablar de estos temas. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días.
María Alejandra, buenos días. Muchísimas gracias siempre por ser una ventana para poder comunicar nuestras ideas al mundo y a Venezuela. Un abrazo. Gracias, diputada. Inicio conversación a partir de este tema, lo que se sabe sobre esta posible nueva negociación entre la Alternativa Democrática de Nicolás Maduro con, entiendo, el patrocinio del gobierno de Noruega. Yo le pediría un primer comentario sobre las condiciones que ha puesto sobre la mesa el régimen de Maduro, que pasan por el levantamiento de sanciones, el reconocimiento de los poderes públicos, incluyéndolo a él, suponemos el regreso que le permita acceder a los recursos en el exterior y ahora, bueno, que esto sea absolutamente público. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. María Alejandra, es evidente que el régimen madurista siempre ha tenido clara su agenda es perpetuarse en el poder. Su agenda, además, es una agenda de humillación y de sumisión para la población venezolana y ya no sienten ninguna vergüenza ante el mundo de reconocerlo. Entonces, lo que acaba de proponer Nicolás Maduro no es solo dame todo lo que yo necesito, dinero, tiempo, oxígeno, y no me molestes más para poder seguir matando de hambre a la población venezolana sin acceso a vacunas, sin acceso a salud, y de tu parte solamente quiero la sumisión, la humillación. En todo caso, la pregunta yo la invertiría y me preguntaría cuál será la agenda de aquellos que dicen representarnos en una negociación, una representación que nadie eligió, pero además de ello, cómo debe ser la agenda, en este caso considero yo, de esa negociación, un propósito claro, qué buscamos en esa negociación, y digo buscamos porque soy parte de la oposición, buscamos la libertad, cuáles son las precondiciones, qué le estamos exigiendo a Maduro. No es posible que hasta ahora lo que yo he escuchado, y además no tengo ningún pudor en suponer que para mí es una mega sinvergüenzura proponer o peor aún, suplicar unas megas elecciones en las que participen las megabandas. Eso es lo único que yo he escuchado como parte de la agenda de negociación venezolana. De Maduro no espero nada, absolutamente nada, porque ese señor no nos está representando a nosotros, pero de aquellos que dicen representarnos también es bueno que abran el debate y que digan qué agenda llevan para donde se la lleven, María Alejandra, para Santo Domingo, para Oslo, para Noruega, para México, para Acapulco, para Cancún. La agenda siempre es la misma, la cohabitación con el régimen. No es posible que estas personas, que por cierto le gusta hacer tantas consultas, no le consulten a la población venezolana quiénes son sus representantes y cuál debe ser la agenda. Diputada, da la impresión que ustedes no tienen contacto con, digamos, el presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, o no existe coordinación. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, recientemente nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado, dijo públicamente que ciertamente sí se ha reunido un par de veces el mismo algunos parlamentarios de la fracción 16, yo debo reconocer que también se comunican. Ahora bien, eso no significa que conozcamos la agenda. Entonces, lo que en estos momentos estamos diciendo no conocer es la agenda de la negociación. Cada vez que hay una comunicación, estimo yo pues que la información no es suficiente para determinar qué es lo que se está negociando. Tengo que preguntarle, diputada, porque, digamos, esto cuenta, entendemos, con el acompañamiento de la comunidad internacional, de países como los Estados Unidos, que están comprometidos con una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Pues sí, María Alejandra, y muy interesante que lo coloques en esa óptica y en ese escenario, que la comunidad internacional está comprometida, en este caso Estados Unidos, con la recuperación de la democracia, porque es precisamente eso lo que queremos, que se comprometan con la democracia, ya que países como Irán, China, Rusia, Turquía, no están precisamente comprometidos y también son comunidad internacional, porque tenemos que reconocerlo, pero apoyan un régimen hostil, miserable, que somete a la población venezolana a la indignidad, de manera que es bueno siempre recalcarle a los Estados Unidos y a la comunidad internacional democrática del mundo que fueron llamados a formar parte de esta
situación porque afecta al hemisferio, porque desestabiliza a Occidente, porque también tarde o temprano les va a tocar un poco de esa brisa bolivariana que prometió Diosdado Cabello, pero que en sí el objetivo tiene que ser, y de allí no se puede desviar el foco, en recuperar la democracia, y para eso pasa por recuperar la libertad, no cohabitando con las mafias. Ahora, le comento la posición como internacional porque, digamos, inicialmente, y entiendo que con mucho escepticismo, hay países que están tratando de ver si una nueva negociación puede permitir el objetivo que es la transición a la democracia. Yo le pedía un comentario, creo que la posición de Estados Unidos ha quedado clara. Si no hay avances irreversibles hacia la democracia, no habrá cambios en la política, por ejemplo, de sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? La escuchamos. María Alejandra, mucho más importante que la posición de la comunidad internacional, que respetamos inclusive, y que cuando es para el rescate de la democracia y la libertad celebramos, aplaudimos y agradecemos, es lo que piensa la oposición venezolana que quiere libertad. Y en esa posición y en esa opinión, en ese pensamiento, es muy importante saber si los líderes negociadores se van a convertir en líderes cohabitantes, o sin lugar a dudas van a privilegiar el cambio ofrecido a Venezuela para salir de este régimen y no estar negociando en este momento, como te señalaba, la posibilidad de cuotas de representación ante una elección que no lo es tal, sino selección. En este sentido, lo que quiero decir es que no es lo que piense la comunidad internacional lo que debe prevalecer en Venezuela, es lo que necesite la sociedad venezolana y que le demande y le exija a sus políticos para que en una mesa de negociación lo representen, y que sea realmente una negociación para obtener la libertad y no para perdonar a un régimen que además tiene en su haber una acción violenta, violadora de derechos humanos. Mi pregunta, María Alejandra, ¿qué le decimos a la madre de Juan Pablo Pernalete, de Fabián Urbina, a la familia de Basilda Acosta, al capitán Acosta Arévalo, a Fernando Albán, a Oscar Pérez, a Neomar Landera, a ese joven adolescente Rufo Chacón que quedó ciego en una protesta por gas? Debemos honrar a la gente que ha puesto tanto por la libertad de Venezuela. Hoy no le podemos estar diciendo a esos familiares que vamos a perdonar a sus verdugos, y no porque nosotros seamos la justicia, es porque estamos negando que se haga justicia en una situación que ya es dantesca y que ha originado y ha causado tantas muertes a la sociedad venezolana. En este sentido, somos nosotros los dirigentes, los líderes, los políticos. Por supuesto que no me llamo a mí misma líder, porque eso no es un decreto, el liderazgo hay que demostrarlo, pero somos nosotros quienes estamos en funciones de liderazgo político, los que estamos llamados a convencer a la comunidad internacional, si estuviera equivocado, que lo que Venezuela necesita es la libertad para trascender esta situación. Claro, le traslado la inquietud en esos términos porque la principal propuesta que ustedes hacían el año pasado, la denominada Operación para la Paz y Estabilización, dependía de la comunidad internacional, ¿correcto? Sí, María Alejandra, y no es una propuesta del año pasado, es una propuesta que sigue siendo legítima, sigue siendo real, que es una operación de estabilidad que se puede llamar Liberación Nacional, se puede cambiar el nombre, pero que no es otra cosa que darle la libertad a un país con la ayuda internacional. Sí, esa propuesta depende de la alianza internacional, y yo quiero dejar aquí claro, María Alejandra, que hemos hablado del uso de la fuerza y cínicamente, porque yo puedo entender el sarcasmo, más no la ignorancia, se ha pretendido cambiar la palabra fuerza por violencia para que algunos, en una matriz de opinión por supuesto que deliberada, hablen que ellos lo que quieren es la paz y quieren alguna transición pacífica. Pues a todos ellos yo debo recordarle primero que la fuerza es la capacidad para ejercer presión, una presión que modifique alguna acción, y que además no puede haber un hecho más violento que matar a un país de hambre, que negarle vacunas, que hacer
colas interminables para que la sociedad venezolana pida por su vida, porque esas personas que están en Aragua, que están en Yaracuy, que están en Monaga, que están en toda Venezuela haciendo colas sin estar registrados en ese carné miserable de la patria, son personas que están diciendo, nada más cuando se levantan o se paran en una cola, me quiero salvar, yo quiero vivir. Yo quiero preguntarme entonces si a estas personas que dicen que es que son pacíficos, ¿no les parece que es un acto de violencia someter a la población a esta situación? Pues nos han llamado por proponer la fuerza ilusos, nos han llamado fantasiosos, y yo a propósito de ello quiero señalar que lo verdaderamente imaginario e iluso es creer que las mafias, la guerrilla, los colectivos armados, es decir, todo ese conglomerado apoyado por Rusia, China, Turquía e Irán, entregarán una banda presidencial en un hermoso y bello acto protocolar de transmisión de mando. De verdad, lo están creyendo quienes dicen que la fuerza, ese ejercicio de presión para que Maduro y sus mafias modifiquen acciones, no es la salida. Pues yo creo que en todo caso entonces también deben revisar su propuesta de belleza ideológica, de democracia, sin acciones de fuerza en la que Nicolás Maduro puede entregar con sus mafias y convocándolos además a ese acto que digo protocolar una banda presidencial. Yo creo que eso no está más nada lejos de la realidad que eso, María Alejandra, de manera que ciertamente aquí lo que hay es evidentemente una situación en la cual nuevamente el régimen, en una estrategia de continuidad de la usurpación, crea una mampara como es este CNE, y nuevamente va y le lanza al piste la jaula, y pues saltan los electoralistas de siempre, porque además han concebido los partidos políticos no como correaje de transmisión que representan a la sociedad ante el Estado, así se ha fallido, y ante la comunidad internacional para demandar lo que la sociedad necesita, sino que conciben los partidos políticos como cajas vacías en las cuales colocan uno que otros directivos y después le ofrecen un cargo y se lo reparten con el chavismo. Pues tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en el acuerdo de salvación nacional, los términos que, digamos, se ha expresado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Allí se habla de la entrada masiva de ayuda humanitaria, de garantías democráticas para todos los actores políticos, de liberación de los presos políticos, de justicia transicional. Y yo le pedí un comentario sobre lo que conocemos, digamos, las grandes líneas de lo que se ha presentado inicialmente al país. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de nuestro país, una delegación del gobierno de Noruega, esto para impulsar, entendemos, una nueva ronda de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela. Yo les dejaba una inquietud sobre las líneas gruesas del denominado Acuerdo de Salvación Nacional, que plantean la entrada masiva de ayuda humanitaria, vacunas contra el COVID-19, garantías democráticas para los actores políticos,
en el marco de la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y la justicia transicional. Sobre estos temas, ¿cuál es la posición de ustedes, diputada? La escuchamos. María Alejandra, esto también, estos preceptos, estas premisas también se reflejaron en el Estatuto de la Transición, en el que por supuesto aparecía el cese de la usurpación como lógicamente la vía previa para poder lograr esa entrada de ayuda humanitaria, esa reinstitucionalización del país, y por supuesto que como en aquel entonces, esta vez también lo aprobamos. Claro que Venezuela necesita ayuda humanitaria, claro que necesitamos un plan de emergencia que ayude a la población venezolana, nos ayude a los venezolanos, porque aun cuando no es bien visto que los políticos hablemos en primera persona, yo quiero ser muy honesta en señalar que lo que hoy pasa a Venezuela nos está pasando a todos. Todos tenemos un familiar infectado o no, contagiado, perdón por no usar la palabra correcta, de COVID. Todos tenemos un padecimiento al ver a nuestra familia que no tiene acceso a vacunas. En mi caso particular, mi madre, mi abuela de 94 años en el estado de Yaracuy no están vacunadas todavía. Todos tenemos un sentir y estamos viviendo la situación venezolana. Es por ello que nada más alejado de la insensibilidad que no estemos apoyando la entrada de la ayuda humanitaria y todos esos preceptos que el acuerdo puede señalar. No obstante, no es lo que realmente podemos ver que se está llevando a cabo, porque hasta ahora, además de desconocer la agenda, entendemos que este acuerdo también le propone a estas megabandas la posibilidad de obtener nuevamente tiempo, impunidad con la justicia transicional y posiblemente dinero con la liberación de las sanciones. Todo esto lo lleva a perpetuarse en el poder. Entonces, mientras eso sucede, ¿dónde está la ayuda humanitaria, María Alejandra? Pero no solamente dónde está la ayuda humanitaria que propone este acuerdo, ¿dónde está la ayuda humanitaria de aquel 23 de enero que Cúcuta se abrió y se puso a la orden Colombia de Venezuela para hacer entrar la ayuda humanitaria? ¿Dónde está la ayuda humanitaria que se le entregó a la Cruz Roja? ¿Dónde está todo lo que ha llegado a Venezuela? Porque es que conocemos venezolanos a quien no les llega absolutamente nada. De manera que un acuerdo de salvación nacional, ¿a quién salva este acuerdo? ¿Para qué es? ¿Con quién es? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con quién? Es muy importante entonces, en ese sentido, reconocer que la naturaleza criminal de este régimen del interlocutor también hace necesario exigirle unas precondiciones para que este régimen escapista, mutante, y por cierto, la oposición transformer y acomodaticia y flexible, aquella que se dobla para no partirse, pero al final del día se dobla y se parte, y peor, también se arrastra, le pida y le exija a este régimen opciones de garantía para el cumplimiento de su palabra. La pregunta es, ¿en qué condiciones vamos a esa negociación? ¿En una condición de debilidad? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos para que este régimen pueda ceder? Pero además, ¿cuáles son los incentivos que tiene un régimen que se cree magnánimo, que se burla por televisión, que lleva a cabo una agenda de humillación, una agenda de sumisión para la población venezolana, pero además de burla para esta oposición que nos está representando allí? ¿Cuál es la verdadera agenda y cuándo va a llegar la ayuda humanitaria? Y por cierto, ¿cuándo va a cesar la usurpación? Ahora, diputada, existe la posibilidad cierta, como ha ocurrido en las ocasiones anteriores, de que esto fracase o que no se concrete. ¿Qué hacer frente a un escenario de esa naturaleza? María Alejandra, es muy importante reconocer que la dinámica en la que estamos imbuidos los venezolanos, que es la dinámica que no he dejado de señalar, que estamos entre un régimen burlista, sarcástico, escapista, dictatorial, tiránico, y una oposición acomodaticia, flexible, y en el medio de esa dinámica una emergencia humanitaria sin precedentes, gente que muere de inanición, que muere por hambre, que muere por distintas cosas, sin acceso a la salud. En medio de eso está una población. Debemos reconocer entonces también cuáles son nuestras limitaciones. Somos una población civil, somos
somos en nuestro caso un partido político de ciudadanos libres exigiéndole a la clase política que esté a la altura del momento histórico, y por ello nosotros, siendo parte de esa dirigencia política, hemos decidido hablar con la verdad, porque no estamos en momentos de demagogia, de populismo, ni de ineficiencia en las acciones, de manera que en el medio de eso tenemos un régimen armado, un régimen que se ha constituido para perpetuarse en el poder, y es muy difícil que una población civil como tal los enfrente, porque ante una situación de esta característica, nuestra lucha es de corazones contra balas. Es por ello que nosotros, de manera muy clara, hemos dicho siempre que solo no podemos, y le hemos seguido pidiendo al mundo una coalición liberadora para Venezuela que venga a restablecer los derechos humanos, pero no una negociación para darle oportunidades a las mafias de que sigan destruyendo la población venezolana. De manera, María Alejandra, que la estrategia sigue siendo la misma, presionar, ejercer fuerza para que salga el régimen, porque el socialismo del siglo XXI sigue siendo el mal social que afecta a Venezuela, y la única solución tiene que ser siempre erradicar ese mal. No se puede construir un país con quien lo destruyó. Ahora, diputada, en tanto llega esa fuerza liberadora, ¿qué hacer? O sea, ¿qué mensaje transmitir efectivamente a esos ciudadanos que usted mencionaba? Están haciendo colas interminables, probablemente en algunos casos sin desayunar, en medio de una pandemia, una situación humanitaria, bueno, devastadora. ¿Cuál es el mensaje de la organización, de los partidos de la Alternativa Democrática, de los dirigentes políticos? Es decir, para hacer frente a una circunstancia de esta naturaleza, en tanto eso ocurre, es decir, lo que usted plantea, la escuchamos. María Alejandra, yo quiero respetuosamente señalarte que no se trata de esperar a que llegue esa fuerza liberadora, y en ningún momento Vente Venezuela, y entiendo que muchos ciudadanos de bien, porque además todos los partidos políticos dentro de su seno tienen hombres de bien que trabajan por la libertad. Se trata también de aplicar esa misma fuerza que hemos ejercido en las calles de Venezuela para explicarle al mundo qué es lo que necesitamos. Yo recuerdo que el presidente interino de Venezuela en muchas ocasiones habló de construir las capacidades, pues esa fuerza no se espera de brazos cruzados, esa fuerza se construye. ¿Qué hacer, María Alejandra? Yo estoy convencida de lo que no hay que hacer. Quienes nos piden que abandonemos la lucha no van a contar con nosotros para ello. Por eso nosotros no podemos abandonar una lucha en medio de un sistema que, como te señalaba, avanza con una agenda de burla, de sumisión, que incluye diálogos, negociaciones y farsas electorales. Lo primero es no comprarles esa agenda, no formar parte de la agenda de la perpetuación, porque sin lugar a dudas se trata de un esquema de miseria que juega con el hambre, con la necesidad, y en el que muchos políticos oportunistas no solamente, como te señalé, se doblan y se parten, sino que se arrodillan sin pudor ante un régimen que ha colapsado a la sociedad. Mi estrategia, o nuestra estrategia, es seguir ejerciendo presión, no abandonar la lucha, hablar con claridad ante el mundo, hacer la exigencia clara de lo que necesita la población venezolana y proponer un acuerdo que salve la democracia, que propenda la libertad y no que le otorgue poder a las mafias, a los psicópatas que hoy desgraciadamente ostentan el poder en Venezuela. Y ante esta situación, la comunidad internacional también necesita posiciones firmes, y nosotros, ciudadanos venezolanos, también tenemos que exigírsela a ellos. No estamos esperando a que llegue la coalición, estamos construyendo y estamos hablándole con la verdad al mundo y a la población venezolana, a los primeros, para que entiendan cuál es la necesidad y la realidad que vive la población venezolana, y la exigencia clara de un acuerdo para la libertad y la salida del régimen, y a los venezolanos sencillamente señalarles que no compren agendas de oxigenación para un régimen que, a fin de cuentas, con una farsa electoral nos va a someter nuevamente a un ritornelo donde la historia parece repetirse, pero que peor aún avanza en espiral y sigue sometiendo a la población venezolana, y en la que tristemente se han incorporado algunos políticos venezolanos, otros de oposición. Me dicen que tenemos en línea telefónica a alguien que de pronto nos puede aclarar lo que está planteado. Se trata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electo en 2015, el diputado Juan Pablo Huanipa, gobernador electo por el Zulia. Siempre lo recordamos, sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal
dirigente de Primero Justicia. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti por el contacto. Un saludo a Dignora, un saludo a toda la gente que nos escucha en este momento. Diputado, mucho interés en conocer lo que está planteado con esta posible negociación, la participación del gobierno de Noruega, lo que ha dicho Nicolás Maduro como condición previa para sentarse a negociar. Yo le pediría una primera reacción de su parte y saber cuál es la posición de la Alternativa Democrática de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 con relación a estos temas. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, nosotros hemos tenido una historia de lucha desde el momento en que Chávez se presentó como aspirante a la presidencia de la República. Yo creo que una cosa que tenemos que analizar como país es por qué Venezuela tomó la decisión de respaldar a una persona cuyo único mérito había sido dar 2 golpes de Estado. A partir del momento en el que Chávez, luego de fracasar como militar, triunfa como político, gana las elecciones y asume la presidencia de la República, desde ese momento la lucha que hemos librado es por lograr que Venezuela salga de esta situación. Indudablemente que en ese esfuerzo ha habido aciertos, ha habido errores, pero ahí está toda una lucha para tratar de que Venezuela se reencauce hacia la democracia, hacia la libertad. Durante estos años ha habido de todo y siempre lo hemos dicho, hemos intentado todas las vías para lograr que esto termine. Cuando ha habido que votar, hemos votado. Cuando hemos determinado que ha habido farsas electorales y no hemos ido, bueno, no hemos ido. Cuando hemos tenido que salir a la calle, hemos tenido que protestar, hemos tenido que alzarnos, hemos tenido que recorrer el país, todo eso lo hemos hecho en función de lograr que Venezuela salga de la situación que hoy atraviesa. Cuando comenzó este año, en Primera Justicia, nos reunimos y discutimos los distintos escenarios posibles y los distintos tableros. Ahí estaba todo el tema del apoyo internacional, todo el tema militar, de la movilización, de la protesta social, pero también estaban los temas vinculados a negociación y elecciones, y determinamos que lo que nos daba el análisis de la realidad era que los escenarios que tenían más probabilidad durante este año eran el escenario de la negociación y el escenario electoral. Y decidimos entonces vincularnos con la posibilidad de lograr que el país pudiera salir de la situación que está viviendo. ¿En qué sentido? Bueno, nuestros aliados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa, nos han dicho que para ellos es importante que experimentemos, que intentemos un nuevo proceso de negociación. Es un proceso de negociación distinto, porque es un proceso de negociación en el que participan esos aliados internacionales, en el que participa Europa y en el que participa Estados Unidos, que por cierto, siempre lo he dicho, son nuestras alianzas naturales y que nosotros tenemos que potenciar. Esas son las alianzas naturales de Venezuela. La alianza nuestra nunca puede ser China, Irán, Turquía, Rusia. Esas no son alianzas naturales para Venezuela. Y bueno, tuvimos la participación de los noruegos en un proceso previo que es la negociación, yo diría que la conversación pendular con las fuerzas de oposición democrática o de alternativa democrática venezolana y con las fuerzas de la dictadura de Nicolás Maduro. De allí ha surgido una posibilidad de ir a una negociación en la que el régimen de Maduro busca lo que Maduro ha dicho. ¿Qué ha dicho Maduro? Bueno, que ellos quieren que levanten las sanciones, que quieren que reconozcan a los poderes públicos en Venezuela, cosa que no deja de causar cierta hilaridad también, y quieren que haya una supuesta devolución de activos del país en el extranjero. Ahora, eso no lo ha dicho Maduro como algo previo a la negociación. Esos son los puntos que ellos van a llevar a la negociación. ¿Y qué estamos exigiendo nosotros? Democratización del país. Que el país se democratice. ¿Y en qué consiste esa democratización? Primero, que haya condiciones electorales. Y segundo, que haya una agenda, un cronograma electoral que incluya la presidencia de la República. Si aquí logramos condiciones electorales y un cronograma en el que se incluya la presidencia de la República, evidentemente debemos seguir hacia adelante, porque eso abre la posibilidad de salir de la grave situación que el país está viviendo. En ese esfuerzo estamos. ¿Que es un tema complejo? Claro que lo es. ¿Que hay dudas? Todas las del mundo, porque sabemos cómo ha actuado este régimen
dictatorial de Nicolás Maduro. Y sabemos cómo han visto los procesos de negociación como procesos para ganar tiempo y mantener al país en la situación en la que el país se encuentra. Para nosotros lo importante, lo novedoso de este proceso es la incorporación de nuestros aliados internacionales y la visión integral que se plantea en ese proceso de negociación. Así que yo sé que hay dudas, yo sé que hay dificultades, pero lo peor que podemos hacer es no intentar lograr que el país salga de la situación que está viviendo. Sería muy malo para nosotros que le digamos al mundo occidental que nosotros no queremos bajo ningún concepto, ninguna solución, ni siquiera negociada. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, pero tenemos que hacerlo en unidad, en exigencia de condiciones, y eso es lo que estamos tratando de lograr. Tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. No sé si ambos pueden permanecer. El diputado Juan Pablo Guanipa, que acaba de recibir la llamada, que continúa con nosotros unos minutos más, y la diputada Dinora Hernández quiere hacerle un comentario sobre todo esto último, la necesidad de unidad, los mensajes cruzados que recibe la comunidad internacional, y yo diría que la ciudadanía en general, sobre las distintas posturas de la alternativa ante un eventual proceso de negociación. Le ruego permanezcan ambos. Y yo dejaría una inquietud para contestar al regreso. ¿Qué incentivo tiene el régimen de Nicolás Maduro para facilitar o permitir un cambio político en nuestro país, tomando en consideración las graves acusaciones que hay en su contra? Le ruego a ambos, de ser posible, que nos acompañen. Al regreso les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación en nuestro país entre la Alternativa Democrática, el régimen de Nicolás Maduro, con el patrocinio, entre otros, del gobierno de Noruega. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, espero que continúe con nosotros de Venezuela, el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea y dirigente de Primero Justicia. Diputada, con relación a lo que decía el diputado Juan Pablo Guanipa en torno a la unidad, la necesaria unidad entre los factores que entiendo están promoviendo un cambio en nuestro país, ¿qué responde usted a un comentario como este? La escuchamos. María Alejandra, inicialmente reiterarle el saludo, además afectuoso y respetuoso, Juan Pablo, y pues partir de lo último para contestar tu pregunta. Juan Pablo también señalaba que no podíamos nosotros negarnos ante una petición de nuestros aliados naturales a agotar algunas vías. Yo creo que en estos momentos los aliados no deberían, y si tienen dudas, nosotros deberíamos aclarárselas, suponer que nosotros nos hemos negado a un tipo de salida democrática en el país, pues tiempo y
instrumentos como la negociación, el diálogo, más de 14, por cierto, han sido ya conocidos por el mundo, y sabemos que este régimen se ha burlado incluso del Vaticano, de manera que yo creo que ya no debería quedar dudas de que sí hemos intentado una salida distinta. Y en torno a la unidad, pues recordar que en tiempos difíciles y adversos la nación siempre ha clamado por la unidad, y eso es así desde el siglo XVIII, siglo XIX. Siempre la población venezolana ha hablado de la unidad para solventar sus problemas, pero ha clamado por una unidad para la liberación. En este sentido, el país sí está unido y está unificado en torno a las ideas de desarrollo, de superación, de mejora en su calidad de vida, en torno a la urgencia de las vacunas, de la superación de la emergencia humanitaria. Y por cierto, no menos importante, también está unificado en torno a la salida de este régimen que ha devastado su calidad de vida. Sabemos, Juan Pablo, ciudadanos, María Alejandra, que nada de eso se consigue en tiranía, solo la libertad genera bienestar. Los partidos políticos entonces estamos llamados a construir esa unidad, pero la unidad que respaldamos es la unidad para la libertad y no para la sumisión y la esclavitud. Para ese tipo de unidad, si es la que se está negociando, no cuenten con 20 Venezuela, donde se discuta la libertad del país, en esa mesa nos vamos a sentar. Diputado, quisiera su comentario a lo que dice la diputada Ainhoa Hernández, y agrego la inquietud que dejábamos antes de la pausa. ¿Qué incentivo puede tener el régimen de Nicolás Maduro para permitir una transición a la democracia que signifique un cambio político en nuestro país, tomando en cuenta las graves acusaciones en su contra y buena parte de su entorno? Lo escuchamos. Mira, es muy complejo todo lo que estamos viviendo, y es muy compleja la situación, especialmente de depauperación, de desánimo que tiene el pueblo venezolano ante una realidad que nos golpea todos los días, que es la realidad de ni siquiera poder vacunarnos. O sea, es una cosa impresionante. En todos los países del mundo hay procesos de vacunación. En Venezuela estamos en el último lugar en vacunación a nivel mundial, y todo eso refleja la necesidad de lograr que de esto salgamos. Insisto, no es fácil con un régimen como el de Nicolás Maduro, y es cierto, hemos hecho todos los esfuerzos y todos los intentos para lograr que haya una posibilidad para que Venezuela salga de esto. Tú me dices, mira, ¿qué incentivos tiene el régimen? Bueno, los que ellos anuncian, que son los puntos que van a llevar a ese proceso de negociación. Es decir, ellos saben que han sido sancionados por distintos países del mundo por haber acabado con la democracia en Venezuela. Ellos saben que tienen el repudio y el desconocimiento internacional, y están tratando de lograr reconocimiento, están tratando de lograr que puedan de alguna manera contar con lo que no han contado, que es ese reconocimiento internacional. ¿Nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos democratizar al país. Nosotros buscamos condiciones electorales y buscamos una agenda que incluya la presidencia de la República. No es un tema sencillo, es un tema complejo, pero es un tema que tenemos que abordar desde mi perspectiva si queremos insistir en todo lo que haya que hacer para lograr que Venezuela salga de esto. Eso no obsta para que no intensifiquemos un proceso de presión de calle. Por ejemplo, los jóvenes de Venezuela, agrupados en la Confederación de Estudiantes de Venezuela, en la CONFEP, han tomado la decisión de iniciar una ruta por Venezuela. Bueno, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a eso? Acompañarlos. Yo voy físicamente a acompañarlos en un recorrido que en el caso de Maracaibo sale desde aquí y va a transitar a pie 400 kilómetros y el resto en carros hasta llegar a la ciudad de Caracas. Eso es ejercicio de presión, como se va a arrancar también desde el oriente del país y como se arranca también desde los Andes pasando por el centro, y todas las rutas llegan hasta Caracas, en un ejercicio de presión que va a mantenerse allí varios días, en función de decirle al mundo que la lucha venezolana es una lucha por la liberación del país. Aquí es cierto, puede haber en algunos factores la intención de cohabitar con la dictadura de Nicolás Maduro. Hermanos, sáquenme de esa lista, sáquenme, pero con todas sus letras. Mi intención y la intención de Primero Justicia es lograr que Venezuela se libere del yugo de la dictadura de Nicolás Maduro, y hemos hecho todos los esfuerzos en función de lograr ese objetivo. Quien esté de acuerdo con que el objetivo es sacar a Nicolás Maduro es amigo mío. Quien esté de acuerdo con que el objetivo es lograr que Venezuela se libere de esta tragedia que está viviendo, comparte mis puntos de vista y estoy dispuesto a sentarme
con esa persona. Quien esté pensando que la solución es sentarse con Maduro para que nos regale unos espacios que no van a servir absolutamente para nada, bueno, con esa persona yo no me siento, tan sencillo como eso. Yo creo que tenemos que enfocar la lucha hacia esa posibilidad. Insisto, es difícil, claro que lo es, claro que es complejo, pero bueno, tenemos que intentar todas las vías. Y se ha visto en la historia de la humanidad cómo en distintos procesos, hasta bélicos, ha habido también paralelamente procesos de negociación que tienden a buscar soluciones a la crisis. Maduro nunca va a querer salir del poder. Nosotros tenemos que ejercer presión para lograr que haya mecanismos que permitan que haya una solución a la crisis y que esa solución pase porque salga del poder. Ahora, elecciones presidenciales, ¿en qué condiciones y a cambio de qué, diputado? Es decir, de reconocer a Nicolás Maduro, de renunciar al cese de la usurpación, de reconocer todos sus poderes públicos, entregarle los recursos que están en el exterior, ¿a cambio de qué elecciones presidenciales? ¿Y en qué términos? Lo escuchamos. Eso es lo que tiene que discutirse en ese proceso de negociación. Ellos llevan una postura que evidentemente es una postura extrema. Nosotros llevamos una postura que es lo que establece la Constitución llamada bolivariana de 1999. Esa Constitución está allí y claramente establece cómo debe funcionar el poder público, y esa Constitución ha sido totalmente violada por Nicolás Maduro y por sus cómplices. Bueno, vamos a ver cómo se lleva ese proceso. Yo no quiero adelantarme a eso, porque me parece que cuando hay un proceso como este, surgen voces a emitir opiniones y a adelantar posturas que pueden afectar ese proceso. Eso lo está haciendo, por cierto, Nicolás Maduro, cuando él asume el discurso que he leído en estos días acerca de ese proceso de negociación. Lo que trata es de implosionar el proceso. Eso lo veo yo, eso lo veo bastante claro. Entonces, pero ¿qué pasa también? Que dentro del mismo régimen de Nicolás Maduro operan distintas fuerzas y ahí hay una realidad que también tenemos que ir administrando. Maduro no es el único que dirige la dictadura. Ahí hay distintas fuerzas nacionales e internacionales, civiles y militares, que hay que también tratar de comprender para ver cómo logramos que esas fuerzas se rompan y que podamos entonces establecer un mecanismo para que la crisis del país pueda terminar. Yo te digo, insisto, tengo dudas con respecto a todo esto, claro que las tenemos. Ahora creo que hay que abonar el terreno y caminar ese camino y demostrar que lo que nosotros queremos es lograr que Venezuela salga de la gravísima situación que está viviendo. ¿Se sabe quién va a representar a la Alternativa Democrática, al menos en este primer contacto? Jorge Rodríguez es el llamado a conversar con la delegación de Noruega. En el caso de la Alternativa, ¿se conoce quién será el responsable, diputado? Bueno, eso lo están discutiendo los diversos partidos políticos, también con participación de la sociedad civil, y espero que pronto hagan un anuncio con respecto a quienes irán a ese proceso. No quiero dejar por fuera el tema de las elecciones regionales que avanzan en el marco, bueno, de, digamos, el planteamiento que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Otros factores, diputada Ainhoa Hernández, no sé si nos acompaña todavía. ¿Cuál es la posición de su organización con relación a este tema? La escuchamos. Y la posición de 20 Venezuela en torno a las regionales pues es la misma que ha venido de manera coherente sosteniendo. No estamos clamando por espacios, además sabemos que no son elecciones sino selecciones, y no nos transamos en una propuesta electoral que le dé oxígeno a las mafias, que lo relegitime, pero que además de eso deje por fuera el verdadero deseo de libertad de la población venezolana. Yo quiero, en torno a lo que decía Juan Pablo, finalmente también decir que urge comprender a Venezuela, entender cuáles son sus motivaciones y cuál es su necesidad de libertad para el desarrollo, y yo saludo y aplaudo que en esa agenda, como les esbozó él prácticamente, se privilegie la libertad, y yo no creo que sea implosionar una mesa de diálogo si se le dice sencillamente a la población venezolana que lo que se está buscando en esa negociación es la libertad de Venezuela y no la perpetuación del régimen, de manera que nosotros debemos seguir combatiendo, denunciando, hablando claro y explicándole al mundo que la propuesta de convivencia con las mafias no puede ser una opción para Venezuela. Y terminando con la analogía que siempre han citado sobre el secuestrador, en ningún lugar del mundo se estima que en una situación de rehenes después se quede en convivencia con el
y de mejor amigo del secuestrador. Yo creo que una mesa de negociación no puede terminar en la amistad y el perdón, pero además en la perpetuación de un sistema que acaba de destruir la nación. Yo acompaño, Juan Pablo, y saludo que tu posición sea esta, pero entiendo también que la sociedad venezolana necesita saber qué se está buscando, y si se está buscando la libertad de Venezuela, no como lo señalaste tú, sino todos los actores que están representando al G4, por cierto, porque no todos representan a la sociedad venezolana, buscan lo mismo que tú. Ojalá así sea, porque van a contar con nosotros, queriendo o no queriendo, por cierto, llamándonos o no llamándonos, para la libertad cuentan con Vente Venezuela, porque somos ciudadanos de este país con legítimo derecho. Diputado, ¿qué responde usted? Y por otra parte, ¿su organización va a participar o no en las elecciones regionales? ¿Lo escuchamos? Mira, yo concibo participación en elecciones regionales si son producto de un acuerdo integral que incluya en la agenda electoral la presidencia de la República, haya condiciones y haya unidad. De lo contrario, creo que no tendría mucho sentido, porque estaríamos entonces yendo a un proceso sin condiciones, y eso me parece que sería totalmente nefasto. Esa es mi opinión con respecto a eso. Repito, si nosotros estamos enmarcados en un proceso de negociación integral y de ese proceso surgen condiciones electorales y surge una agenda y cronograma electoral que incluya la presidencia de la República, aunque no sea el primer evento, tendría sentido ir a una elección regional. De lo contrario, no le veo sentido. Diputados, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada Dinora Hernández, diputado Juan Pablo Guanipa, bueno, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de lo que estaba planteado, esta posible nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro, con el patrocinio, entre otros, del gobierno de Noruega. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.